Listo. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar sobre la insuficiencia del tendón del tibial posterior o pie plano del adulto. Entonces, los objetivos de esta charla principalmente son definir cuáles son las alteraciones anatómicas, sobre todo la alteración anatómica del tibial posterior, y esto como una causa pues, generación del pie plano adquirido en el adulto. Ver pues cómo es su diagnóstico clínico, radiológico, ver que pues, esto va a ser muy importante también a la hora de realizar una clasificación y tanto esa clasificación como el estadio en el cual encontremos la insuficiencia del tibial posterior nos va a dirigir el manejo y pues cada una de las intervenciones que debemos hacer en los pacientes que presenten esta patología. Entonces, ¿qué es? Para entender qué es, debemos tener muy en cuenta la anatomía, la cual pues hemos revisado en algunas de las charlas y que también podemos complementar con lo que vimos en la charla de resonancia magnética del día de ayer. Entonces, recordar que existen principalmente tres arcos longitudinales que vamos a tener en cuenta a la hora de la formación como tal de la estructura del pie. Esta va a estar dada por un arco longitudinal medial, uno lateral y un arco transverso. El arco longitudinal lateral pues va a estar dado principalmente por la cortical lateral del calcáneo, el hueso cuboides y la diáfisis del quinto metatarsiano. Y en la parte medial, el arco longitudinal medial, que es el que nos interesa sobre todo el día de hoy, va a estar dado por la cortical medial del calcáneo, eh, pues parte del talo, el navicular y la primera y segunda cuña junto con el primer metatarsiano. El arco transverso está formado por las cabezas de los cinco metatarsianos. Todo esto pues, le va a generar la estructura al pie, la estructura de soporte que pues, ya sabemos biomecánicamente cómo funciona y cuáles son pues, las implicaciones a la hora de la marcha. Todo esto no está soportado simplemente por la estructura ósea de la que hablábamos, sino también diferentes tipos de estructuras ligamentarias y tendones que nos van a ayudar a soportar las cargas y darle ese sostén a cada uno de los huesos que lo componen. Dentro de esto, pues si lo vemos desde la parte plantar, vamos a tener tendones como el del tibial posterior, que es el que podemos ver en azul en la gráfica. El tibial anterior nos va a ayudar pues, a la dorsiflexión del tobillo, pero también es una forma de regular eh, la función del tibial posterior. Todo esto, pues como sabemos en el cuerpo humano, existen músculos agonistas y antagonistas a la hora de generar cada uno de los movimientos que nos dan un balance a la estructura, sobre todo en este caso del pie. Vamos a tener un ligamento muy importante que es el ligamento en resorte o el spring, como lo vimos ayer también en la charla de resonancia magnética y como nos explicó el doctor Gómez, el radiólogo, lo que nos va a ayudar es a hacer un soporte y una especie de hamaca para el astrágalo. Y como lo podemos ver aquí en la región plantar, pues tiene sobre todo tres haces que lo componen, los cuales van a ser unas superomedial, unas medio plantar oblicuo y unas longitudinal inferoplantar. Todo esto ayudándonos a soportar también el arco longitudinal medial del pie junto con el tibial posterior. Entonces, las estructuras musculares más importantes a la hora de hablar de ese soporte van a ser pues, el tibial posterior, que como vemos se genera en la región posterior de la membrana interósea a lo largo de toda la pierna, y su tendón va a tener distintos tipos de inserciones. Se habla de hasta 7 inserciones, ya vamos a ahondar un poco más en este tema, y esto nos genera pues, el soporte de ese arco longitudinal medial. Existen otras estructuras que pues, van a generar ese balance como yo les hablaba, como el músculo del tibial anterior. El músculo peroneo longus también me va a dar pues una función de soporte en este caso, el flexor largo de los dedos y el flexor largo del hallux. Estas son como las estructuras musculares importantes a la hora de hablar de todos los tejidos blandos que van a estar asociados a esto y de la parte muscular, pero el que más nos va a interesar hoy es el músculo tibial posterior. Como hablábamos, entonces el tibial posterior se habla que tiene más o menos hasta 7 inserciones, distintas inserciones, las cuales pues, se han publicado distintos estudios cadavéricos como este, en el cual se tomaron
se tomaron en el Foot and Ankle International en 2003 una serie de disecciones en las cuales se siguió el músculo tibial posterior y se quiso ver cuáles eran pues, las distintas inserciones. La más frecuente y la que más se ve es en el navicular, en la región plantar también de la primera, segunda y tercera cuña, pero existen otros tipos de inserciones del músculo, el cual pues acá podemos verlo llegando en su recorrido al navicular. Esta sería la cuña medial, pero tiene también algunas inserciones en el ligamento en resorte o en el spring, como les hablaba y les mostraba anteriormente. También se ha visto que algunas variantes anatómicas puede insertarse en el abductor del hallux y muchas veces se ha visto en algunas disecciones cadavéricas que puede tener algunas proyecciones hasta la base del quinto metatarsiano, pero no es tan frecuente. Lo más frecuente va a ser que se inserten las estructuras mediales del pie. Sin embargo, pues vemos que es un tendón que va a discurrir y va a tener diferentes tipos de inserciones para darle ese soporte al arco longitudinal medial, de las cuales pues no todas son constantes, pero hay que tener en cuenta a la hora de disecarlo y de ver si tiene una adecuada función o no. Entonces aquí, como podemos ver, pues el tendón va a ir discurriendo y se puede estar insertando a su vez al mismo tiempo que el spring ligament, y esto nos va a ayudar mucho al soporte de ese arco longitudinal medial. Entonces, ¿cuáles son las funciones más importantes del músculo tibial posterior? Una va a ser que va a ayudar en la plantiflexión, pero una de las más importantes es la inversión de la articulación subtalar. Esto a su vez pues, nos va a dar una estabilización del retropié, y su acción es opuesta a la del peroneo corto, peroneus brevis, eh, dándome una supinación y una aducción en el medio pie. Entonces, pues, como estructura primaria, el tendón del tibial posterior pues, va a ser de las estructuras estabilizadoras del pie en ese arco longitudinal medial. Algunos signos de falla o de deficiencia de este, pues vamos a ver que tiene sus alteraciones radiológicas y sus alteraciones anatómicas. Eh, y esto asociado también a deficiencia de estructuras secundarias como pueden ser el ligamento spring, del cual ya hemos hablado, varios de los ligamentos talocalcáneos que me generan esta estabilidad en la parte medial, el complejo ligamentario deltoideo, así sean las fibras superficiales o profundas, y la fascia plantar también está asociada pues, a esta estabilidad. Al hablar de etiología como tal del pie plano adquirido, el pie plano en el adulto, existen factores intrínsecos o extrínsecos. Dentro de los intrínsecos, pues pacientes que tengan algún tipo de alteración congénita, puede que hayan tenido esta alteración desde la niñez, pero no haya sido sintomático y no haya sido diagnosticado en ningún momento, pero a la hora de evaluarlo en la edad adulta, pues puede tener algún tipo de sintomatología y se diagnostica en este momento. Ya otros factores ya anatómicos como deficiencias del tibial posterior que pueden estar dadas por hipovascularidad del mismo, un déficit en la función o alguna alteración neurológica que nos dé esta alteración, una retracción de todo el complejo gastrosóleo o polimorfismos en diferentes tipos de proteínas de la matriz extracelular que nos generen una hiperlaxitud de todos los tejidos blandos y me generen un colapso del arco longitudinal medial. Algunos factores extrínsecos también, traumas, el uso de corticosteroides, sobre todo locales, obesidad, diabetes mellitus o hipertensión, se han descrito como causas extrínsecas del pie plano adquirido en el adulto. Pero lo que más nos va a interesar en este punto va a ser pues, la deficiencia del tibial posterior, bien sea por procesos agudos o procesos crónicos, una tenosinovitis que me pueda generar algún tipo de alteración en este tendón. Entonces, como vemos en este artículo de revisión en Foot and Ankle Clinics del 2001, se habla como tal de la deficiencia del tibial posterior, sobre todo asociado a cambios por tenosinovitis, y esto va a generar distintas alteraciones, como por ejemplo microtraumas repetitivos me van a generar esa inflamación que en el periodo agudo pues me puede generar dolor y dificultad para la marcha, pero ya cuando tengo algún tipo de alteración crónica,
pueden generarse microrupturas, disminuye la elasticidad, sobre todo en una zona hipovascular que ellos definen más o menos 4 centímetros proximal a la inserción del mismo, que esto me va a generar esa deficiencia y, y una mala función del tendón. Y cuando tenemos esa disminución en la función del tibial posterior, pues va a haber una sobrecarga en las demás estructuras mediales en el pie, pues las cuales ya mencionamos. Clínicamente, ¿qué tenemos? Entonces, primero, pues un paciente puede tener dolor, una alteración en el eje del retropié, el cual sabemos que más o menos tiene 5 grados de valgo, debe ser lo normal, pero muchas veces pues vamos a tener un valgo aumentado, una pérdida del arco longitudinal medial y pues cuando ya tenemos el diagnóstico de la deficiencia del tibial posterior y un pie plano, con ese valgo del retropié, lo que debemos hacer es este test, el cual debemos poner al paciente en puntas, y si hay una corrección como tal del valgo del retropié, vamos a hablar que ese pie plano es flexible, y si no hay corrección, pues tenemos un pie plano rígido, lo cual pues a la hora del manejo es muy importante para saber qué intervenciones debemos hacer, si es suficiente con un manejo con intervenciones en los tejidos blandos o si necesitamos algún tipo de osteotomía. Existe un signo también del cual se habla a la hora de hablar del pie plano, y es el signo de muchos dedos, too many toes, en el cual, pues como podemos ver acá, la pérdida del arco longitudinal del pie y el aumento del valgo en el retropié me genera también pues que veamos los artejos más laterales, como vemos acá en este caso en la extremidad inferior derecha no los vemos, y esto es indicativo de un pie plano valgo. ¿Qué otros exámenes debemos hacer? Pues los que ya hemos visto anteriormente. Entonces, primero la movilidad de la articulación subtalar, teniendo en cuenta pues cómo se mueve en varo y en valgo y si existe algún tipo de rigidez a esta altura. O la prueba del cajón anterior, de la cual también ya habíamos hablado anteriormente, a ver si existe algún tipo de inestabilidad o hiperlaxitud que me pueda estar generando esta patología. Dentro de imágenes diagnósticas, en Radiographics del 2019 se realizó este artículo de revisión en el cual se habla de la anatomía, la biomecánica y cómo realizar el estadiaje y los hallazgos radiológicos en la deformidad de pie plano adquirido en el adulto. Y en esto se define pues principalmente en radiografías 3 ángulos importantes que debemos ver. El primero que vemos en la figura A es el ángulo de Mary, en el cual debemos tomar el eje del talo y el eje del primer metatarsiano. Estos normalmente deben ser paralelos. Si tenemos algún tipo de aumento de este ángulo, pues podemos pensar que existe alguna alteración del arco longitudinal medial, pues acá estamos tomando 2 estructuras mediales y pues puede ser indicativo de esa pérdida del arco. Otro que debemos ver es el que vemos en la figura B, el cual es el ángulo de inclinación calcánea. En este pues tomamos la superficie más plantar del calcáneo con pues el ángulo que forma con el piso o pues con la superficie en la cual se está realizando el apoyo. Y este también pues en casos de que tengamos un pie plano vamos a tener una disminución de este ángulo por inclinación como tal del calcáneo. Y otro que se ha descrito es la relación entre el calcáneo y el quinto metatarsiano. Como podemos ver, este ángulo se da entre la superficie plantar del calcáneo y pues un eje que pase por la cabeza del quinto metatarsiano y la base del quinto. Y un aumento de este ángulo nos puede estar hablando de una alteración de pie plano. Entonces, como vemos, estos son los ángulos. Con el ángulo de Mary, pues podemos hablar de un pie plano leve, moderado, severo, dependiendo de los grados, mayor a 4, 15 o 30 grados. El ángulo de inclinación calcánea, pues lo normal es entre 20 y 30 grados, y un pie plano ya se habla de menor a 18 grados. Y el ángulo entre el calcáneo y el quinto metatarsiano es entre 150 y 165. Un ángulo mayor a 170 ya es indicativo que hay alguna normalidad a esta altura. Ahora, en las radiografías AP existen también 3 medidas que ellos definen como las más importantes a la hora de analizar esta patología. La primera es el ángulo de Kite, el cual va a estar dado por 2 líneas, una que va a estar por todo el eje del talo y la otra que va a pasar por la cortical lateral del calcáneo,
Este debe ser más o menos entre 20 a 40 grados. Si hay un aumento de este ángulo, pues podemos pensar en una alteración y en la presencia de un valgo en el retropié. La segunda va a ser el B, que es la relación que tenemos entre el talo, el eje del talo, y el eje del primer metatarsiano, el cual normalmente debe ser paralelo, pero en casos en que tengamos aumento de este ángulo, vamos a tener un indicativo de que existe alguna anormalidad. Y el último es el ángulo de cobertura entre la cabeza del talo y el navicular, que en casos en los que tenemos un valgo del retropié, va a haber un descubrimiento de la cabeza del talo como tal, y vamos a ver esta alteración. Entonces, como vemos acá, el ángulo de Kite más o menos entre 20 a 40 grados, aquí lo definen como 25, y cuando tenemos un ángulo aumentado, mayor a 40 grados, vamos a hablar de un valgo del retropié. El ángulo entre el talo y el primer metatarsiano, lo que les decía, normalmente debe ser paralelo o con una leve desviación hacia el lateral como tal de la diáfisis del metatarsiano, pero ya cuando vemos que hay una angulación hacia medial, podemos estar hablando de un pie plano. Y el ángulo de cobertura, pues cuando tenemos mayor a 7 grados ese ángulo, vamos a hablar de, de una alteración a esta altura. Entonces, como vemos, la relación, si lo viéramos pues en la proyección AP, vemos como los arcos deben estar congruentes, un triángulo congruente, pero en la B podemos ver la alteración en un pie plano o algo, en el cual, como vemos, el eje del primer metatarsiano ya no va a ser paralelo al eje del talo, va a aumentarse también el ángulo de Kite, que sería el que vemos en este punto, y se produce un descubrimiento de la cabeza del talo con respecto a la superficie articular proximal con el navicular. Otras modalidades diagnósticas que ellos describen en este artículo de revisión, entonces la ecografía, en las cuales muchas veces pues, podemos ver rupturas bien insercionales o algunos grados de tendinosis que pueden generar una disrupción de las fibras, pues una hiperecogenicidad en el punto donde deberíamos ver solamente tendón. Entonces esto puede ser indicativo de alguna alteración del tendón del tibial posterior, pero como sabemos la ecografía es operador dependiente, entonces su sensibilidad muchas veces no es la esperada. Ya tenemos otro tipo de imágenes como son la resonancia magnética, como veíamos ayer, nos ayuda a ver muy bien la anatomía del tendón como tal. Entonces, como vemos acá, viene el tibial posterior en su relación con el flexor largo de los dedos, el paquete neurovascular y el flexor hallucis longus. Y muchas veces que nos puede ayudar a ver la resonancia si existe algún grado de tenosinovitis. Entonces podemos ver inflamación en toda la vaina sinovial o alrededor del tendón, ver si existe o no algún tipo de degeneración crónica intrasustancia del tendón o rupturas ya como tal asociadas. Y al mismo tiempo ver la disposición del ligamento en resorte, que como lo veíamos ayer, pues sobre todo en las proyecciones axiales y en las coronales vamos a poder ver bien la anatomía, la disposición de los tres haces que veíamos al principio y ver pues su asociación con la inserción del tibial posterior, que muchas veces pues podemos ver rupturas a esta altura o grados de tendinosis que nos pueden hacer pensar que existe una deficiencia y una mala función del tendón. Aquí podemos ver también pues la disposición del ligamento tibio spring, que también lo veíamos ayer, y su concordancia con el tendón del tibial posterior. Y muchas veces vemos que las fibras pues están desorganizadas, no van a llegar pues a su inserción, sobre todo en el navicular, que nos puede hacer pensar también de la deficiencia a esta altura. Entonces, en cuanto a la clasificación, se han descrito distintos tipos de clasificaciones dados inicialmente pues por los síntomas que presentan los pacientes hasta ya los hallazgos radiológicos que podemos tener en ellos. Pero entonces todo inició en 1936, en el cual pues se describió por primera vez la tendinitis del tendón del tibial posterior, pero solamente hasta el 86 Funk fue el que comenzó a describir los signos y síntomas ya asociados a una deficiencia del tibial posterior como tal. En el 89, Johnson y Strom
crearon la clasificación más conocida actualmente, pues la clasificación de Johnson, la cual divide en 3 estadios la deficiencia del tibial posterior. Sin embargo, en este punto no se definía claramente cuál era el manejo que se debía realizar con cada uno de los estadios, pero en el 97 Myerson hizo una modificación a esta clasificación de Johnson y en esta agrega un 4.º estadio y además se comienza a dirigir el manejo de acuerdo a cada uno de estos. Entonces esta es la primera clasificación, la de Johnson y Strom, en el cual vemos que existen distintas variables al examen físico, características pues, patológicas dependiendo de si existe o no existe edema asociado, algún tipo de inflamación, si existe tendinitis, si hay desgarros bien sea longitudinales o ya algún desgarro completo como tal del tendón, una ruptura completa, los cambios en las imágenes y el tratamiento pues no era algo que estuviera totalmente definido, simplemente lo definían como leve, moderado, severo y saber además que los pacientes pues iban a tener diferentes grados de incapacidad funcional de acuerdo a cada uno de estos estadios. Pero ya después en la modificación de Myerson se agregan además algunos hallazgos radiológicos, como por ejemplo lo que yo les hablaba del descubrimiento de la cabeza del talo. Esto pues iba a ir orientando mucho más al diagnóstico, sobre todo de ese valgo del retropié que iba a generarse con esta deformidad. Y ya al final el estadio número 4 ya me habla de si existe un valgo flexible o rígido y si hay signos o no de alteraciones, pues alteraciones en la articulación, sobre todo en la articulación subtalar, por esta deformidad y por las alteraciones biomecánicas que se daban. Ya existen otras clasificaciones que los subdividen en otros tipos de hallazgos, son un poco ya más específicas, pero digamos que del estadio 1 al 4 de la modificación de Myerson, pues son los que más se utilizan para poder dirigir el manejo. Esto entonces, ¿en qué va a consistir el manejo como tal? Entonces, en estadios 1 y 2, las medidas, pues el manejo conservador va a ser clave. Inicialmente, pues se piensa en una inmovilización entre 6 a 8 semanas. Se ha descrito un manejo con antiinflamatorios y terapia física para rehabilitación, fortalecimiento de la parte muscular. Y pues lo que les digo es principalmente para los estadios 1 y 2. En esta serie de casos que se publicó en Foot and Ankle International en el 2008, se habló del manejo no quirúrgico, sobre todo de pacientes que tenían una deficiencia del tibial posterior en el estadio 2. Fueron 32 pacientes, de estos se utilizó este tipo de ortesis para mantener el alineamiento del pie y dejarlos inmovilizados, lo que les decía, más o menos entre 6 a 8 semanas. Se vio que de estos 32 pacientes, casi el 70% de ellos no necesitaron cirugía, disminuyeron la sintomatología, no una corrección como tal de las alteraciones, pero dentro de la parte sintomática los pacientes mejoraron ostensiblemente. Solamente el 3% de los pacientes dentro de los desenlaces reportados por los pacientes refirieron no estar satisfechos con el manejo, refirieron tener algún tipo de sintomatología y el dolor en promedio en la escala verbal análoga era de 1.9. Entonces, digamos que fueron resultados satisfactorios en estos pacientes de estadio 2. Ya cuando tenemos una falla en el manejo conservador, ya debemos ver cuál es cada uno de los estadios y pensar en cuáles son como las intervenciones que debemos realizar. Entonces, iniciando con los estadios 1 y 2, uno de los procedimientos de los que se ha hablado recientemente es la tenosynoviectomía por vía endoscópica. Sin embargo, pues por vía abierta eh, es una forma de realizarlo y de poder visualizar todo el tendón en su recorrido, ver si existe algún tipo de engrosamiento, algún tipo de edema en la vaina sinovial y poder hacer un desbridamiento, sobre todo en estos pacientes con estadios 1 y 2 en los que solamente hay cambios leves como tal en el tendón y no hay una ruptura franca del mismo. Entonces vemos que por vía endoscópica se pueden realizar 2 portales, uno en la parte proximal
y uno en la parte distal de todo el recorrido del tendón en su parte retromaleolar. Y esto nos ayuda a ver el tendón, a hacer un desbridamiento y ha tenido buenos resultados. Sin embargo, estudios con desenlaces y que nos pueda dar datos exactos de la diferencia entre realizarlo endoscópico y abierto, todavía no es muy clara la evidencia. Otras intervenciones que se han hablado, sobre todo en el estadio 1, son transferencias del flexor largo de los dedos, el cual pues para el tibial posterior nos puede ayudar mediante túneles óseos en el navicular, ayudar a transferir el tendón del flexor largo de los dedos, suturarlo al tibial posterior y ayudarnos a ese soporte del arco longitudinal medial. Y existen pues algunas otras técnicas como el alargamiento del Aquiles, bien sea percutáneo o de manera abierta, esto pues con el fin de mejorar las retracciones que nos pueden, que nos pueden estar dando un equino forzado del tobillo y que contribuye a generar pues, estas alteraciones en los pacientes. En cuanto al manejo quirúrgico en el estadio 2, ya se han descrito otro tipo de intervenciones como lo son osteotomías medializadoras deslizantes del calcáneo, eh, ya reparación como tal de rupturas del tendón del tibial posterior. También se habla de transferencias del flexor largo de los dedos. Entonces en este estudio en el 2017 se hizo un seguimiento a 10 años y con resultados radiográficos de 61 pacientes, de los cuales se realizaron en 53 una reparación como tal del tendón y en 8 de los casos una transferencia del flexor largo de los dedos. Además, se asociaban otro tipo de procedimientos como eran las osteotomías medializadoras del calcáneo y en la mayoría de pacientes, en 44 pacientes de los que se hizo la reparación primaria del tendón y en 4 de los que se realizó la transferencia del flexor largo de los dedos, se hizo de manera concomitante un alargamiento percutáneo del tendón de Aquiles. De estos 61 pacientes, 86% hablaron de estar satisfechos con el procedimiento y se observó un 4% de recidiva como tal de la deformidad. En el estadio 2 también se habla de la artrorisis subtalar. Entonces, pues está en qué consiste, en realizar mediante la colocación de un tornillo en diferentes posiciones de la articulación subtalar para cambiar los ejes de carga en esta, disminuir el movimiento y como tal el deslizamiento de la articulación subtalar y prevenir ese valgo que se genera en el retropié a la hora del apoyo. Pero entonces en cualquiera de los casos se observaba que los pacientes tenían un adecuado control del dolor, una mejoría en el patrón de marcha y esto pues a largo plazo tenían buenos resultados a la hora de ver cambios artrósicos y la disposición como tal de las relaciones articulares entre cada uno de los huesos del retropié. Entonces, como vemos, esto era un caso de una paciente que tenía una alteración en el pie derecho, en la cual pues vemos otra vez el signo de muchos dedos, una pérdida del arco longitudinal medial, pero vemos que se corregía pues al pararse en punta de pies, entonces era un pie plano algo flexible. En este caso es importante y quiero que vean la inclinación del talo y posterior a la artrorisis, cómo se alineaba con la diáfisis del primer metatarsiano. Entonces esto era como el, el objetivo radiológico al que ellos querían llegar y veían unos muy buenos resultados con esta intervención. Ya hablando del estadio 3, ya existen otro tipo de intervenciones más invasivas y que pues son pacientes que están mucho más limitados, que tienen más alteraciones, sobre todo de cada una de las articulaciones que podemos ver en este caso. Y pues las que más tenían que tener en cuenta eran la articulación subtalar, la articulación talonavicular y la articulación calcáneo-cuboidea. Entonces en el estadio 3 se ha descrito realizar una doble o triple artrodesis dependiendo pues del compromiso de cada una de las articulaciones, pero el objetivo principal era que estos pacientes tuvieran un pie plantígrado
y lo menor sintomático posible. Entonces, ya hay que dirigir un poco más el manejo en estos pacientes. Y ya cuando tenemos estadios 4, bien sea flexibles o rígidos, a esta triple artrodesis se puede realizar una reconstrucción de todo el complejo ligamentario deltoideo, o pues el manejo de los tejidos blandos que se realizan en los estadios 1 y 2 que ya habíamos hablado, y ya estadios 4 en los que tenemos una deformidad rígida que es mucho más complicado de manejar simplemente con las intervenciones antes mencionadas. Se habla ya de hacer una artroplastia de tobillo o una panartrodesis para disminuir los síntomas, tener pues un pie plantígrado y que los pacientes puedan realizar la mejor marcha posible. Entonces, en cuanto a conclusiones, pues es importante tener en cuenta la anatomía de todas las estructuras mediales que componen el pie y que nos ayudan a esa estructura de soporte que es el arco longitudinal medial. Tener en cuenta que es muy importante la evaluación clínica y radiológica para poder definir cuál es la patología que cursa el paciente y pues poder después clasificarlo y saber qué es lo que se debe hacer, diferenciar cada una de las etiologías. Sabemos que hay factores extrínsecos e intrínsecos que afectan el pie plano del adulto. Importante la clasificación y el estadio para conocer las opciones terapéuticas, individualizarla en cada uno de los pacientes y como objetivo principal, lo que les decía, tener un pie plantígrado con el menor dolor posible y con el mejor patrón de marcha que podamos tener. Gracias. Nicolás, muchas gracias por tu presentación. ¿Algún comentario de alguien o alguna pregunta para Nicolás? ¿Preguntas? Bueno, esta patología tiene un fenotipo bastante común y la mayoría de los pacientes que nosotros vemos con esta insuficiencia del tibial posterior que generan este pie plano del adulto son en líneas generales mujeres mayores de 50 años, usualmente con sobrepeso, que también están muy relacionadas con enfermedades metabólicas como el hipotiroidismo, la diabetes. Es mucho más frecuente en mujeres que en hombres. Y quería aclarar una cosa que dijiste, Nicolás, cuando hablabas de los signos clínicos, el signo de muchos dedos, que es cuando uno está observando al paciente en bipedestación desde la parte posterior y está observando el talón y se ven un mayor número de dedos proyectados hacia el borde externo del pie. Esto se debe no al valgo de la articulación subtalar, sino a la abducción del antepié o del medio pie. Digamos que la progresión de la deformidad es que si hay un valgo de la articulación subtalar, el talo, se produce una flexión plantar del talo, la cabeza del talo se verticaliza un poco y el navicular rota externamente y descubre esa parte de la articulación medial, esa zona medial de la articulación talo-navicular. ¿De acuerdo? Entonces ese signo de muchos dedos nos está indicando es que no solamente tengamos un valgo en el retropié, sino que estamos presentando una abducción del antepié. Listo, doctora. Gracias. La otra cosa, Nicolás, y para los residentes, es que uno no debe mirar solamente esto como una insuficiencia del tendón tibial posterior, sino una insuficiencia de todos los tejidos que conforman la parte medial del retropié. Porque a medida que va fallando la función del tibial posterior, al mismo tiempo se están elongando el flexor del halus, el flexor común de los dedos, el ligamento deltoideo se va elongando y por ese mismo hecho, todo ese complejo se va valguizando de alguna manera. Y también hay alteraciones en la articulación subtalar, porque todo esto viene de la función, tal vez te faltó decir, Nicolás,
la función del tibial posterior. Entonces, cuando él falla, pues el tendón tibial posterior tiene varias funciones. ¿Cuáles son algunos de los muchachos que estén ahí en la conferencia? ¿Cuáles son las funciones del tibial posterior? ¿Alguien que quiera decir? Los que rotaron ya en Roosevelt, que vieron todas las fases de la marcha. Doctor, Dime. hace inversión del tobillo y plantiflexión. Perfecto. Pero tiene una función estabilizadora del retropié que no mencionamos nunca. Cuando ustedes se empinan, sí, por función del Aquiles, el tibial posterior ayuda a estabilizar este movimiento. Hay un examen físico que ustedes saben cuando hay insuficiencia del tibial posterior, donde ustedes ponen a empinarse al paciente repetidas veces y llega un momento donde se fatiga y no puede hacerlo más, a pesar de que tenga un Aquiles intacto. Eso es porque ayuda a estabilizar todo el retropié. Entonces, a medida que todas estas estructuras, tibial posterior, ligamento deltoideo, hay personas que dicen que el ligamento del resorte, o sea, esa hamaca que hay entre el calcáneo, sustentaculum tali, y el escafoides y que sostiene la cabeza del talo, es parte del ligamento deltoideo. Entonces, todo eso de alguna manera se van adelgazando, se van deteriorando y el paciente va sufriendo, por ende, deformidad progresiva en el tiempo. Y lo que la doctora decía ahorita de la abducción del medio pie es debido a que el tendón que se opone a la función del tibial posterior es ¿cuál? El peroneo corto. Entonces el peroneo corto, acuérdense que se inserta en la base del quinto y entonces ala y el otro no está jalando, entonces lleva el medio pie en abducción y así progresivamente se va destapando la articulación talonavicular. Y entonces nosotros básicamente encontramos dos tipos de patologías, unas en las cuales los hallazgos son corregibles, como en ortopedia, en cualquier deformidad en ortopedia, y otras cuando es rígida. Entonces, cuando es corregible, hay procedimientos menores. Cuando ya es rígida, ya nos toca hacer artrodesis, acompañados de transferencias tendinosas, etcétera, etcétera. Es un tema muy complicado, difícil, y lo van a ver los que han rotado por cirugía de pie y tobillo. Los vemos con alguna frecuencia y van a ver también una serie de cirugías que hay respecto a cómo mejorar esto. ¿Qué más preguntas? ¿Alguna pregunta de los residentes? ¿Aló? ¿Nada? No, no hay preguntas. Bueno. No, yo creo que no, doctor. Nico, gracias por la revisión. Muy bueno. ¿Ok? Sigamos Muchas trabajando, gracias, pues. doctor. A ustedes. Gracias, Nico. Bueno, entonces nos vemos mañana. Chao. Muchas gracias, chao. Gracias. Que descansen. Corda.